Con el inicio flexible, se mantiene el equilibrio dinámico y se busca el control del centro a distancia. Siguiendo la línea, se conserva la solidez y la igualdad dinámica. Estableciendo presencia en el centro, un movimiento sólido que refuerza el equilibrio dinámico. Apoyando el centro y preparando el desarrollo, una respuesta sólida y precisa. Desarrollando un caballo, se consolida el control y se mantiene la posición equitativa. Presionando al caballo, un movimiento sólido que desarrolla el alfil y mantiene el equilibrio. Conectando las torres, se prepara el enroque, solidificando el equilibrio dinámico. Desafiando el centro, se expande el juego de peones y se mantiene la igualdad. Ofreciendo un cambio de alfiles. Un movimiento sólido buscando mejorar ligeramente la estructura de peones. Retirando el alfil, un movimiento sólido que mantiene la iniciativa a pesar de la pareja de alfiles. Reforzando el centro con un avance de peón, un movimiento sólido que mantiene la presión. Estableciendo un centro de peones, un movimiento sólido para controlar casillas centrales clave. Maniobrando el caballo al borde, una reubicación audaz buscando control futuro de casillas fuertes. Apoyando al caballo y al alfil dama, un movimiento sólido que crea una cadena de peones. La jugada la torre a la casilla B1 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón de la columna C captura en la casilla D5. Eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el caballo captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Permitiendo el peón a la casilla B3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla A6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el alfil captura en la casilla A6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla A6, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo a la casilla A6 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el caballo a la casilla C6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el alfil a la casilla B5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla D7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla B4 para afianzar el control posicional. Capturando, un movimiento sólido que simplifica y mantiene una clara ventaja. La jugada el caballo captura en la casilla D5 de las negras es un error. La alternativa superior era enroque corto, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el peón de la columna de captura en la casilla E6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna F captura en la casilla E6. Debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el caballo a la casilla C3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el alfil captura en la casilla C3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna B captura en la casilla C3. Debilitando la estructura defensiva rival. Dando un movimiento fuerte que fuerza al rey a una casilla menos activa. El de las negras es un movimiento sólido, moviendo el rey a seguridad relativa tras el jaque. Enrocando en el flanco de rey,
un sólido movimiento de desarrollo que mejora la seguridad del rey. Desarrollando, un movimiento sólido que activa el alfil y apunta al flanco de rey. Avanzando, se solidifica el control central y se abren líneas para la actividad de piezas. La jugada la torre a la casilla C8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón de la columna C captura en la casilla D4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando paso a el peón a la casilla B4, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el caballo de la columna a captura en la casilla B4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna a captura en la casilla B4, capturando material clave, dando lugar a el caballo captura en la casilla B4, de un intercambio favorable, posibilitando la dama a la casilla D1 para afianzar el control posicional. La jugada el peón de la columna de captura en la casilla C5 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla D1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla D4, de un intercambio favorable, permitiendo la dama a la casilla E2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla C5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla E4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla B3 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo captura en la casilla C5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón de la columna B captura en la casilla C5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando paso a la torre a la casilla D1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla C7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla H5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla E4 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo captura en la casilla C5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla E2, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a el caballo a la casilla E4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla D3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B5 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el alfil captura en la casilla B5, de un intercambio favorable, posibilitando el peón a la casilla H5 para afianzar el control posicional. Recapturando, un movimiento sólido que crea potencial de peón pasado en el flanco de dama. La jugada la torre a la casilla D1 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla E2, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a la dama a la casilla C7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla E4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla F6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla E3 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla E4, debilitando la estructura defensiva rival.
centralizando la dama un movimiento sólido que mejora la coordinación. La jugada el alfil a la casilla de 2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla E2, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el rey a la casilla E7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla E4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla F6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla G5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el rey a la casilla F8 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla F6 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla D2, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el caballo captura en la casilla D2, de un intercambio favorable. Permitiendo el rey a la casilla E7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla E2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla B6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla E4 para afianzar el control posicional. Avanzando, un movimiento sólido que crea espacio en el flanco de dama y potencial de mayoría. Centralizando el alfil un movimiento sólido que crea amenazas. Reposicionando el alfil un movimiento sólido buscando mejorar su alcance. Capturando, un movimiento sólido que simplifica ligeramente, cambiando alfil por caballo. Recapturando, un movimiento sólido que abre la columna, y fortalece el centro. Capturando, un movimiento sólido que mantiene la estructura y el juego activo de piezas. La jugada la dama a la casilla A4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla B2, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a la dama a la casilla D6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla E2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla D5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna a captura en la casilla B4, de un intercambio favorable. Posibilitando el alfil a la casilla C7 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla D5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla E5, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando lugar a el alfil captura en la casilla B4 con jaque, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla B4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla B4 con jaque, capturando material clave. Abriendo el camino a el rey a la casilla G8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre de la columna de a la casilla C1 para afianzar el control posicional. La jugada el peón de la columna a captura en la casilla B4 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era la torre de la columna de a la casilla C1. Activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el caballo a la casilla C3, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla C3, debilitando la estructura defensiva rival.
Posteriormente se produce el peón de la columna B, captura en la casilla C3. Capturando material clave. Abriendo el camino a el alfil a la casilla A6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla A8 para afianzar el control posicional. Desarrollando un movimiento sólido que activa el alfil y prepara acción. Activando la torre, un movimiento sólido que controla una columna abierta. Centralizando la dama, un movimiento sólido que refuerza el control central. Cambiando torres, un movimiento sólido que simplifica y mantiene ventaja. Recapturando, un movimiento sólido que mantiene el balance y la actividad. La jugada el peón a la casilla E4 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla B5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el rey a la casilla G8, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla H1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla D8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla A1 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla H5 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla E7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla C7, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a la dama a la casilla C6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla E8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla C4 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla A6 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el alfil a la casilla E3, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando lugar a el alfil captura en la casilla E3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna F captura en la casilla E3, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla F6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla A6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla C7 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla C7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla E8, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando lugar a la dama captura en la casilla E8 con jaque, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el rey captura en la casilla E8, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el alfil a la casilla E3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla G6 con intenciones sumamente incisivas. Permitiendo el alfil a la casilla B5 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Reposicionando el alfil un movimiento sólido para mejorar su alcance defensivo y ofensivo. La jugada el peón a la casilla G5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla E3, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el peón de la columna F captura en la casilla E3, de un intercambio favorable.
permitiendo el peón a la casilla G5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla B5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla G4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla F4 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla D7 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla D7, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la dama a la casilla C3, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla B6, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna a captura en la casilla B6, capturando material clave, abriendo paso a la torre a la casilla D8 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, posibilitando el rey a la casilla G7 para afianzar el control posicional. El de las negras es un movimiento sólido, centralizando el caballo y desafiando la dama. Cambiando damas, un movimiento sólido que simplifica a un final favorable. Recapturando, un movimiento sólido que mantiene la actividad de piezas en el final. Desarrollando el alfil, un movimiento sólido que activa la pieza en el final. Cambiando, un movimiento sólido que simplifica y mejora la estructura de peones. Recapturando, un movimiento sólido que abre la columna, Fi y refuerza la posición. Centralizando el rey, un movimiento sólido que mejora su actividad en el final. Activando la torre, un movimiento sólido que controla la columna central. Centralizando el rey, un movimiento sólido que mejora seguridad y coordinación. Dando jaque, un movimiento sólido que fuerza al rey a una casilla pasiva. La jugada el rey a la casilla C8 de las negras es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla E7, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el alfil a la casilla A4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla A8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla C6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla A6 para afianzar el control posicional. Reposicionando la torre, un movimiento sólido que prepara la disputa del flanco. La jugada el peón a la casilla A6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla D8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando lugar a la torre captura en la casilla A7, de un intercambio favorable, permitiendo la torre a la casilla D2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla H3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla B5 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla D1 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla G2, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la torre a la casilla D8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla H4 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna G captura en la casilla H4, capturando material clave,
abriendo el camino a el rey a la casilla H3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla D3 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla F8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla B5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a la torre a la casilla D7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla F8 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el rey a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla H6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla G3 para afianzar el control posicional, moviendo un movimiento sólido que establece fuerte presión posicional sobre la posición negra. La jugada el rey a la casilla B8 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla B5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el rey a la casilla F2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla H6 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla B5, capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna a captura en la casilla B5, de un intercambio favorable, posibilitando la torre a la casilla A7 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla E5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla G2, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla H5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla H4 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna G captura en la casilla H4, capturando material clave, abriendo el camino a el rey a la casilla H3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla A7 para afianzar el control posicional. La jugada el rey a la casilla A7 de las negras es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla C8, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla E4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla H6 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el rey a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla B8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla G3 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla E4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla G2, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el rey a la casilla B6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla E4 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el peón a la casilla F5 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla F6, de un intercambio favorable, con lo cual llega la torre captura en la casilla F6, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el rey a la casilla B6 de las negras es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla B8, reclamando un mayor espacio central para sus peones,
dando paso a el rey a la casilla F2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla C8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla D6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla H5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el rey a la casilla G3 para afianzar el control posicional. Centralizando el rey un movimiento sólido que apoya el avance de peones. Jugando un sólido movimiento defensivo buscando restringir el avance de peones. Avanzando, un sólido movimiento que incrementa la actividad del rey y apoya el ataque. Empujando, un sólido movimiento que busca crear contrajuego en el flanco de rey. Capturando, un sólido movimiento que abre líneas y prepara un ataque decisivo. Recapturando, un sólido movimiento que mantiene estructura y juego activo de piezas. Avanzando, un sólido movimiento que acerca el rey a la acción. Reposicionando la torre un movimiento sólido que mantiene coordinación defensiva. Avanzando, un sólido movimiento que incrementa la presión sobre el flanco de rey. La jugada la torre a la casilla de 8 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla G8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a la torre a la casilla D7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla F8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla H5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Permitiendo la torre a la casilla D6 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Capturando, un sólido movimiento que gana un peón y crea ventaja decisiva. La jugada el rey a la casilla B5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla D2, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando lugar a el rey captura en la casilla G5, de un intercambio favorable. Permitiendo el rey a la casilla B5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla H4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el rey captura en la casilla B4, de un intercambio favorable. Posibilitando el peón a la casilla H5 para afianzar el control posicional. Reposicionando, un sólido movimiento que mantiene presión y seguridad. El de las negras es un movimiento sólido, centralizando el caballo y mejorando la actividad. La jugada la torre a la casilla B7 con jaque de las blancas es un error. La alternativa superior era el rey captura en la casilla G5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el rey captura en la casilla B4, de un intercambio favorable. Permitiendo el peón a la casilla H4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo paso a la torre a la casilla B7 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Posibilitando el rey a la casilla C3 para afianzar el control posicional. La jugada el rey a la casilla C6 de las negras es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla C4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el rey captura en la casilla G5, de un intercambio favorable.
con lo cual llega el caballo captura en la casilla E3, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla H4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla D1 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla H5 para afianzar el control posicional. Avanzando, un sólido movimiento que clava el peón y crea amenazas de mate. El de las negras es un movimiento sólido, intentando encontrar seguridad para el rey. Capturando, un sólido movimiento que gana material y simplifica a un final ganador. Capturando, un movimiento sólido que mantiene estructura pero no puede detener el avance. Avanzando, un sólido movimiento que apoya al peón pasado y prepara coronación. La jugada el caballo captura en la casilla E3 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla A5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla H5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla A4 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con la torre a la casilla B7 con jaque, ganando un tiempo vital gracias al jaque, abriendo el camino a el rey a la casilla C3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla A7 para afianzar el control posicional. Avanzando, un sólido movimiento que apoya aún más al peón pasado. La jugada la torre a la casilla F8 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla F1, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el peón a la casilla H6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla D2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla H7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla H8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla D7 para afianzar el control posicional. Avanzando, un sólido movimiento que acerca el peón pasado a la coronación. El de las negras es un movimiento sólido, bloqueando el peón pero sin cambiar el resultado. Dando jaque un sólido movimiento que fuerza al rey a una peor posición. El de las negras es un movimiento sólido, intentando escapar de las columnas centrales. Avanzando, un sólido movimiento que fuerza la coronación y asegura la victoria. El de las negras es un movimiento sólido, un intento desesperado por bloquear. Dando jaque un sólido movimiento que dicta la posición final del rey. La jugada el rey a la casilla D4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla B5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la torre a la casilla E7, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla E4 con jaque, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna F captura en la casilla E4, capturando material clave, abriendo el camino a el peón a la casilla A5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla G6 para afianzar el control posicional, desarrollando un movimiento sólido que asegura la coronación y abruma al oponente. La jugada el caballo a la casilla F5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla E5,
reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la torre a la casilla D7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el rey a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla A7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla H8 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la torre captura en la casilla A6, debilitando la estructura defensiva rival, jugando un sólido movimiento que sella la victoria y prepara el final.